¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para Ingeniería en Agronomía del día 23 de julio del año 2020. El día de hoy vamos a continuar con con el programa establecido de los temas relacionados con la unidad número 3 del curso de Genética General, relacionados con la herencia ligada al sexo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí un punto importante a resaltar. Porque si lo vemos desde la perspectiva mendeliana, pues simplemente cada vez que tenemos un cierto grado de transferencia, de una herencia, de una generación a otra, en principio pues deberían de ser exactamente los mismos patrones con respecto a la generación parental, ¿de acuerdo? No debería de haber una variación con respecto a esto, y si eso fuera así, ¿de acuerdo? Entonces no existiría la cantidad o la gran diversidad de especies a lo largo de todo el planeta Tierra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, bueno, y cómo es que se da este caso de que haya esta gran diversidad, esta biodiversidad tan completa a lo largo de todo el planeta Tierra. Pues bien, hay un punto en específico que debemos de considerar, ¿de acuerdo? Que es el caso de que se dan alteraciones en el material genético y cómo esas alteraciones al final de cuentas van a permear a las generaciones posteriores. Dicho de otra forma, el día de hoy vamos a analizar estas variaciones o estos cambios, ¿de acuerdo? Con respecto a el material genético que tenemos en el organismo. Entonces, y cómo es que, pues, para que vean que algunas veces, algunos ciertos conceptos que nosotros tenemos identificados como negativos, pues no necesariamente tienen que ser así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en algunos casos, como lo habíamos visto en la clase anterior, se habla de trastornos y directamente se le relaciona con enfermedades o padecimientos, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente tiene que ser así, puede ser simplemente una alteración de una estructura o de algo lo que se tiene así, digamos, de preestablecido, algo que es, digamos, lo normal, pero pues para ocurrir una anormalidad no quiere decir que esto tenga un impacto negativo en la especie o en demás, ¿sale? Entonces, así las cosas, vamos a comenzar este tema en particular. Vamos a ver lo que son alteraciones de la información genética. Vamos a ver en este caso las mutaciones, vamos a clasificar las mutaciones y vamos a ver el origen. Vamos a ver el tipo de mutaciones que pueden existir, que tenemos mutaciones génicas, tenemos mutaciones cromosómicas, mutaciones genómicas. Vamos a ver cuáles son algunos de los agentes que causan dichas mutaciones y sobre todo la mutación, origen y evolución de las especies. Y hasta ahí. Ya después la genética de poblaciones pues van a empezar a tener relación directamente con esto, ¿sale? Entonces, clasificación. La definición la tenemos a partir de Boyce en 1901, en donde el término mutación fue designado para el fenómeno por el cual un individuo de una especie experimenta un cambio brusco en su fenotipo, ¿de acuerdo? Hecho que se comprobó trabajando con una planta, en este caso la Enotera u Onagra, de variación de su nombre científico en latín, o Enotera, al aparecer plantas de tamaño diferente a las normales. A estas plantas que habían cambiado, las denominó él como plantas mutantes, ¿sale? En la actualidad se define como mutación a cualquier cambio en el material genético que es, ojo, aquí sí es muy importante aclarar eso, es un cambio que es tanto detectable y es heredable. ¿Qué quiere decir con esto de que es detectable y heredable? Que podemos hacer el análisis completo de esta mutación, ¿de acuerdo? En algunos aspectos, no solamente por la clasificación fenotípica o clasificación genotípica, sino podemos ir más a profundidad y en este caso estaremos hablando de que no solamente se da en un individuo, en una cierta población ya, sino que va a ser heredable a las siguientes generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos hablando de este tipo de cuestiones. Entonces, por un lado, vamos a ver la clasificación de las mutaciones en un ser pluricelular. Los cambios pueden afectar a las células tanto somáticas como a las células germinales.
En el primer caso no tiene importancia genética. ¿Por qué? Ya que no se transmiten a los descendientes. Lo que sí ocurre en el segundo, teniendo en cuenta en el material genético de una célula están los cromosomas, va a haber 3 tipos de mutaciones según el nivel de los cambios. Por un lado, voy a tener mutaciones genómicas que van a afectar al genoma o al conjunto de cromosomas de un organismo, modificando su número. Ojo, ahí estamos hablando de los genes en particular. También puede darse el caso de que yo tenga mutaciones cromosómicas, que en este caso van a afectar a la estructura de uno o varios cromosomas, a la secuencia de los genes mismos, ¿de acuerdo? Y por otro lado voy a tener mutaciones génicas. En este caso estas mutaciones génicas afectan a la secuencia de nucleótidos que constituyen un gen, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes variaciones con respecto a en qué punto específico es en donde voy yo a detectar una cierta mutación, ¿de acuerdo? Es también un poco de lo que habíamos visto anteriormente en cuanto a trastornos que se pueden achacar o se le pueden particularmente puntualizar en qué grado de afectación es el que se está haciendo la transmisión. Por ahí me habían estado haciendo la pregunta de si podían incluir, por ejemplo, aquí está el dibujo de el síndrome de Down en alteraciones genéticas relacionadas con el sexo, ¿de acuerdo? En ese caso yo les había dicho que no, porque eso era a nivel cromosómico, no a nivel genético, ¿de acuerdo? Bueno, algunos tal vez no lo sepan, pero si algunos ya tienen más o menos una idea, es por el número de cromosomas que se presenta esta alteración del síndrome de Down. No es por causa de algún gen en específico, ¿de acuerdo? A lo largo de la estructura de los cromosomas sexuales. Entonces, es por la presencia de extracromosomía, como normalmente se le conoce cuando se da este tipo de alteraciones. En este caso, para cuando ocurren mutaciones, también es más o menos parecido. Puede ser que la mutación se dé a nivel genético, en alguna de las... Ya habíamos visto la secuencia genética de los nucleótidos en el ADN, por ahí alguna alteración, a lo mejor anormal, es la que ocasiona la mutación. A nivel cromosómico, la forma en que se está estructurando el cromosoma, o a nivel génico en cuanto a la secuencia de nucleótidos. Entonces, hay una gran cantidad de, digamos, si lo quieren ver así, como si fuera un carro, hay muchas... trisomía en el par 21, por ahí hicieron un comentario. Si fuera, por ejemplo, un carro, diríamos que una pieza en específico es la que hay una alteración y se manifiesta en todo el carro, ¿de acuerdo? O puede ser que sea a nivel sistémico, todo un sistema del automóvil tiene alguna cierta complicación, entonces todo el auto se ve afectado, o puede ser en el caso de una mutación génica que no sea parte del carro en sí, pero que necesite de ello para poder funcionar. ¿Vale? Entonces, así lo estamos viendo. Entonces, las mutaciones naturales aparecen espontáneamente. Hay una tasa de mutación espontánea de un individuo por cada 50,000 individuos. Y en el caso, por ejemplo, del genoma humano, tenemos 25,000 genes, por lo tanto, hay un gen mutante cada 2 gametos. Hay una mutación por cada cigoto o individuo. Ojo, en este caso estamos hablando del gen de cada 2 gametos, ¿de acuerdo? Entonces, puede darse el caso de que ese gen que causa la mutación se transfiera, pero sea inactivo, o sea que no va a presentar transferencia de este patrón hereditario hacia su descendencia, o puede darse el caso de que sí lo transfiera y allí sí tendríamos que considerar cuál es la afectación o cuál es la trascendencia que va a tener ahí, ¿vale? Por otro lado, además de las mutaciones naturales, tendremos lo que denominamos mutaciones inducidas, que son por la exposición a determinados agentes, tanto físicos como químicos, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto de mutaciones inducidas? No necesariamente tiene que ver con el trabajo que se realiza directamente en los laboratorios de genética, donde sí vamos a ver un poco de esto, pero digamos que las mutaciones inducidas no son de naturaleza sistémica, o sea, no es el mismo organismo que por variación genética de la estructura que lo compone va a darse su automutación, por decir algo, sino que esta mutación es debido a factores externos que inciden directamente en cómo se está generando esta
esta alteración o esta mutación a lo largo del ciclo de vida de la transferencia genética. Entonces, ahorita vamos a ver también algunos de esos factores mutagénicos que inciden directamente allí. Entonces, en cuanto a las mutaciones génicas, son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un solo gen, por lo que se denominan normalmente mutaciones puntuales. En este caso tenemos dos tipos de mutaciones genéticas. Por un lado tenemos sustitución de bases y otro se da también por el corrimiento de una pauta de lectura. Entonces, cuando tenemos una mutación por sustitución de bases, hay un cambio de una base del ADN por otra. En este caso, este tipo de mutación representan el 20% del total. A su vez, este tipo de mutaciones de sustitución por base también vamos a tener dos tipos. Por un lado, vamos a tener mutación que se da por medio de la transición y también vamos a tener una mutación que se da por la transversión. La mutación por transición es en donde se sustituye una base púrica por otra base púrica o bien una pirimídica por otra pirimídica, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto en cuanto a la química de la herencia, ¿de acuerdo? Cómo es que hay para cada ADN, para cada base nitrogenada, una contraparte, ¿de acuerdo? Con la cual va a estar haciendo la conexión con otra, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos la transversión, en donde se da la sustitución de esta base por un cambio en donde si tenemos una base púrica por una pirimídica o una base pirimídica por una base púrica. Recuerden que tenemos las bases citosina, guanina, timina y uracilo en el ADN, ¿de acuerdo? Cambiamos la timina por el uracilo en el caso del ARN. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cuadro en donde podemos ver cómo es que se da un tipo de mutación, tanto por transición como por transversión. Entonces, tenemos la secuencia normal del ADN, ¿de acuerdo? Vean, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina, citosina, guanina, timina, etcétera, etcétera. ¿Sale? Tenemos el ARN mensajero, que es el que se encarga de codificar a los aminoácidos, que posteriormente se transforman en proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos va a ir teniendo una cierta secuencia genética y va a producir una respuesta con respecto a la secuencia de nucleótidos que vamos a ir teniendo. Ahora bien, por otro lado, aquí cuando tenemos una transición en el material genético, entonces hay un cambio de del ARN, por ejemplo, en este caso, vean, en el cuarto punto, aquí teníamos citosina, adenina, guanina. En este caso cambió el ARN en la transición y ahora tenemos citosina, guanina, guanina, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ocurre este cambio en la codificación de nucleótidos, entonces aquí, esta que tenemos acá, vean, hizo que se transcribiera un aminoácido de la valina, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí tenía un son, que es el 2 por 2 son más que 1. ¿Vale? Por poner algo, 2 por 2 son más que 1. Aquí, en este caso, al hacer un cambio en esta secuencia de nucleótidos, también el ARN hace que se cambie, ¿de acuerdo? El tipo de información, digamos, que va a orientar hacia la formación del nucleótido. Y por eso, cuando se codifica, ya no codifica en valina, sino que codifica en alanina. ¿De acuerdo? Y entonces ya no es lo mismo porque aquí hubo un cambio, pero cambió, digamos, de una base púrica por otra base púrica, de adenina a guanina. Y en este caso ya no transcribe en valina, sino que transcribe en alanina. Entonces, si tomáramos un símil lingüístico, dice 2 por 2, sen más que 1. Ya no es lo mismo en este punto en específico. Ahora bien, en el caso de la transversión, aquí sí es un poquito más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque ahora lo que normalmente pues, debería de haber codificado en el caso de la transición, ojo, no necesariamente hay una manifestación de una alteración a nivel sistémico. Puede darse el caso de que ese cambio del nucleótido, aunque codifica una
una proteína al final de cuentas diferente, pues no pasa nada. Simplemente hubo un cambio, lo codificó de una forma diferente, pero no hay una alteración más allá de la secuencia, ¿no? Puede incluso pasar desapercibida en el organismo y puede transferirse sin mayor problema. Ahora bien, en el caso de la transversión, vean, aquí hay un cambio en donde tenemos una adenina, ahora pasó de tener una purina a tener ahora una pirimidina. Ya no es citosina, adenina, guanina, sino es citosina, guanina. Esto sí es un cambio mucho más significativo con respecto a una mutación por transición. ¿Por qué? Porque la codificación de este nuevo aminoácido en la secuencia génica va a ocasionar mayores repercusiones de las que tendría si hubiera sido simplemente una base de la misma familia por otro. Aquí sí va a haber un cambio de una familia de piridimina por una familia de una base purínica. Entonces aquí va a codificar, ya no va a codificar alanina como en el caso de la transición, sino que va a codificar glicina, ¿sale? Y en este caso el semilingüístico 2 por 2 sin más que 1. Entonces aquí sí se ve, a mí podría darse el caso de que si es un gen no muy especializado para la manifestación fenotípica, entonces también podría pasar desapercibido, pero en este caso las mutaciones por transversión son las que se notan más, se puede considerar así, ¿de acuerdo? Ahora bien, también tenemos mutaciones por sustitución de bases. Cualquiera de estas mutaciones afectan no a uno solo de los nucleótidos o solo a un triplete de bases en el que se ve afectado. Como el código genético en este caso va a ser completamente degenerado, el triplete puede sustituirse por otro que codifique al mismo aminoácido. De modo que la mutación no afectaría al individuo y esto sería una mutación, como ya lo había dicho, una mutación, digamos, de tipo silencioso. Por otra parte, puede ser que el nuevo triplete codifique un aminoácido totalmente diferente. En este caso, salvo que sea uno de los aminoácidos que forman el centro activo de una proteína, normalmente no tienen graves consecuencias. Ahora bien, cuando se ocurre esta afectación más compleja, si la mutación ocurre en el codón de una terminación. ¿Por qué? Porque se producirá una proteína mucho más larga hasta que aparezca un nuevo codón de terminación. Si la mutación crea un codón de terminación antes del lugar apropiado, se formará una proteína más corta. O en algún caso se puede producir una proteína que mejore a la original y entonces el portador tendrá una ventaja que podrá transmitirse a su descendiente. Ojo, cuando estamos hablando de la mutación, normalmente se relaciona con enfermedades o con afectaciones. No necesariamente puede ser así. Puede ser que el nuevo código genético que se está transmitiendo por ahí tenga alguna cierta ventaja con respecto a el código que se tenía originalmente. Entonces, para este caso en particular, pues sí tendríamos que analizar cómo es que funciona el nuevo material o la nueva estructura generada a partir de la mutación. Entonces, mucho cuidado allí, porque puede darse el caso de que tampoco, o sea, o puede ser mejor, puede ser peor, o simplemente no puede pasar nada. Pero la mutación ahí va a estar, ¿no? Entonces, en nuestro organismo, así ahorita, vamos a estar codificando en algunas moléculas, en algunas células vamos a estar codificando alguna mutación específica, ¿de acuerdo? Algunas pueden ser, pues, no muy satisfactorias de tener, por ejemplo, en el caso de las mutaciones que alteran la forma en que ocurre la apoptosis celular. Entonces puede generar una mutación de este tipo cáncer, o al contrario, por ahí alguien está codificando una proteína que hace que tenga una mayor masa muscular, mayor fuerza, etcétera, etcétera. Entonces no hay que quedarnos siempre con que una mutación es negativa en este sentido. También tenemos mutaciones por pérdida o inserción de nucleótidos. En este caso se denominan inserción y delección si consisten en la adición o pérdida de algún nucleótido en la molécula del ADN, respectivamente. A partir del punto en donde ocurre la inserción o delección, varían todos los tripletes de base, por lo que se dice que estas mutaciones provocan un corrimiento de la pauta de lectura. En este caso, cuando el gen afectado se traduce, se produce una proteína completamente diferente. ¿De acuerdo?
Entonces, vean, teníamos los casos que habíamos visto anteriormente, sin mutación. Aquí está. Van este ARN, el ARN mensajero, la proteína que codifica y el símil lingüístico. 2 por 2 son más que 1. En el caso de la transición ya habíamos visto que había un cambio de esta adenina por una guanina y se codificaba un aminoácido diferente, entonces esta proteína cambiaba un poco el aminoácido, pero seguía siendo, digamos, más o menos. Los 2 por 2 en más que 1. La transversión, aquí cambiaba una base pirimídica por otra purínica, había un cambio en el aminoácido y teníamos una nueva transmisión de este punto. Teníamos la inserción, la delección. En la inserción, vean, cambia totalmente esta secuencia a partir de este punto y entonces ya no tenemos la misma proteína, ¿vale? Entonces, si lo vemos en el símil lingüístico, decía 2 por 2 y aquí ya pierde totalmente el sentido original del mensaje que estaba codificando. Aquí dice, se usó más que 1. Y finalmente, puede darse el caso de que en algún punto en específico, por ejemplo aquí, el cambio de esta estructura a la de acá, la guanina, vean, en este caso cambió la guanina por una timina, en este caso ya no va a codificar a partir de este punto la proteína y vean, simplemente ya no ocurre la formación de esta parte que tenemos acá. Entonces aquí, en este caso, el símil lingüístico se queda 2 por 2 son y ya no continúa. Entonces, hay errores de lectura durante la replicación del ADN, tenemos cambios tautoméricos y también podemos tener cambios de fase. Los cambios tautoméricos son formas raras de las bases que complementan en una base de doble hélice. En el caso de la forma tautomérica de la citosina, complementa a la de adenina. Entonces, cambio una por otra, pero no ocurre un mayor cambio de eso. O puede darse cambio de una fase en donde el deslizamiento de la hebra que copia sobre la hebra molde, dejando bucles al formar la doble hélice, no interrumpe la duplicación, pero crea bucles. Entonces, hay hotspots, ocurren puntos calientes con sitios de repetición de un nucleótido. Tenemos lesiones que podemos considerar lesiones fortuitas, donde se alteran los nucleótidos de forma espontánea, sin la replicación del ADN. Puede darse el caso de que ocurra una despurinación, que es la pérdida de las bases púricas por ruptura en el enlace de la desoxirribosa. Ocurre esta despurinización, no es para alarmarse, alrededor de a unas 5.000 a 10.000 células al día en el caso de los seres humanos. Puede darse la desanimación, en este caso, desaminación, en el caso de las bases amínicas. Ya se nos está acabando el tiempo. Pérdida de grupo aminos en las bases, que hace que estas se emparejen con otras a las que no les corresponderían, alrededor de 100 genomas al día. La deliminización de la timina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay varias formas. Hay transposiciones debido a transposones que son elementos genéticos transponibles, se producen elecciones al azar y adiciones al caer, provoca pérdida de la función del gen. Hay formas de reparación génica, o sea, la misma célula tiene formas de detectar esta mutación, ¿de acuerdo? Y hacer una corrección adecuada en algún punto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se da la aplicación del ADN, gracias a la prueba de corrección de la ADN polimerasa, su actividad de exonucleazo relee y sustituye las bases que están equivocadas. O sea, no necesariamente porque hubo una mutación se va a mantener, puede darse el caso de que haya una replicación del ADN y este sea reparado. También puede darse la reparación por la excisión del ADN. Hay mecanismos que se encargan de, digamos, reparar esta parte. Aquí viene un ejemplo de esto. Cuando está haciéndose la replicación, digamos que hay alguna especie de agente aduanal que evita que en este caso se esté formando una codificación equivocada en la mutación del ADN. Hay varios mecanismos también que se encargan de la reparación de las mutaciones, pero ya sin la intervención directa del ADN. Hay varios mecanismos, ahí vienen explicados más o menos, ¿de acuerdo? Recuerden que el material ahí lo van a tener disponible en las plataformas para que lo puedan ir checando. También tenemos mutaciones de tipo cromosómico. En este caso, estas provocan cambios en la estructura de los cromosomas. Pueden afectar al orden de los genes en los cromosomas o al número presente de dichos genes. A veces un grupo de genes puede estar repetido o faltar. La mayoría de los genes pluricelulares son diploides, por lo que uno de los cromosomas puede que tenga una mutación. Y en este caso tendrá un cromosoma, el otro puede ser un cromosoma normal. Cuando estos cromosomas son homólogos, pero no idénticos, se aparean en meiosis. Los cromosomas resultantes van a adoptar alguna especie de morfología característica que
permite detectar dicha mutación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están el tipo de mutaciones cromosómicas, ya sea por deficiencia o de elección, por duplicación o repetición, puede ser que se dé una translocación, y ahí viene también explicado, o puede que se dé una inversión, ya no va a tener exactamente la misma secuencia a partir de un punto en específico. Entonces, hay un maldeo cromosómico, es una técnica para detectar la mutación cromosómica. Es más fácil detectar una mutación cromosómica, obviamente, que una mutación de tipo génico. Entonces, lo que se busca es teñir y observar las bandas que aparecen, que van a ser las anómalas, en comparación con el patrón conocido del cromosoma en cuestión, y pues el emparejamiento de homólogos en la meiosis. Ahí vienen algunas otras. También tenemos las mutaciones genómicas, son las producidas por la alteración del número de cromosomas del cariotipo de una especie. Según sean los cambios, hay dos tipos. Una mutación en la euploidía, que es el número de cromosomas resultantes en la mutación, y es el número haploide, o el número de cromosomas diferente. La mayoría de los organismos eucariotas van a ser diploides, y los mutantes de estos serán monoploides, cohaploides o poliploides, ¿de acuerdo? Triploides, tetraploides, etcétera, etcétera. Los octoploides serán así si los números de cromosomas son de la misma especie, y a los poliploides si son de especies distintas. Este fenómeno es poco frecuente en animales, pero ha jugado un papel muy importante en la evolución de los vegetales, de modo que un alto porcentaje de los angiospermas son poliploides, y se ha aprovechado en la agricultura este tipo de mutaciones, ya que los frutos y el tamaño de las plantas poliploides es mayor que el de las plantas normales. Por ejemplo, en la colchicina se ha empleado para poliploides artificialmente incluso, ¿de acuerdo? Entonces, estas alteraciones sí juegan un papel muy importante en el caso de la agronomía. O se pueden dar las aneuploideas. En este caso, si el número de cromosomas de la mutación afecta a una pareja de cromosomas homólogos, la dotación diploide del organismo, a veces la euploidea puede afectar a más de una pareja. En este caso, la falta o supresión originará monosomías, falta de un cromosoma del par homólogo, o nulisomías. En este caso van a faltar tanto uno como el otro. Por el caso contrario, el exceso originará trisomías, en este caso 3 homólogos, o tetrasomías, 4 homólogos, y polisomidias. Entonces, las aneuploideas pueden producirse tanto en heterocromas como en cromosomas sexuales. Asimismo, también se puede dar en el autosoma. Entonces, aquí hay unos ejemplos. El síndrome de Patau ocasiona este tipo de alteraciones, y el síndrome de Klinefelter, que por ahí alguien ya me había hecho mención acerca de esto. Pues, ven, es una mutación genómica de tipo aneuploideo. Entonces, vean aquí este cuadro muy importante que lo analicen, ¿de acuerdo? Aquí viene explicada cuál es cada una de las condiciones que generan algún tipo de síntoma y sus síntomas clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos anomalías en los autosomas y tenemos anomalías en los monosomas. Aquí está la trisomía, por ahí alguien que lo comentó en el chat. Tenemos una trisomía del par 21, en este caso vamos a tener no el número de cromosomas normales, sino 47. En este caso, una disculpa, pero así viene en el libro donde encontré esta información. Síndrome de Down o monolismo. Aquí están los síntomas clínicos. ¿De acuerdo? Importante. Bueno, independientemente de esto, ahí viene todo lo demás, ¿no? Pero para que encuentren una relación. Anteriormente, no sé si a ustedes les haya tocado, pero en mi caso, en la primaria, en una de las funciones del trabajo social, era precisamente la identificación de este tipo de alteraciones en el material genético, ¿de acuerdo? Y una de las, digamos, uno de los mecanismos para detectar una posible transferencia hereditaria de esta condición génica del síndrome de Down era porque se presentaba lo que le denominaban elasticidad aumentada en las extremidades. ¿Qué quiere decir esto? No se sepa, pero a las personas que padecen síndrome de Down tienen una gran flexibilidad en sus extremidades, sobre todo en los dedos y en las piernas, en los brazos. ¿De acuerdo? Entonces, una de las condiciones, aquí voy a tener un poco una de las condiciones para que se diera esto, por ejemplo, a nosotros, a mí lo hicieron en la primaria, ya, para detectar que usted está presentando esta condición de posible transferencia del síndrome de Down, pues me pedían esto, que uno tratara de, con su dedo pulgar, tocar el antebrazo. Ándale, ahí Carlos lo está mostrando. Y si tú eras capaz de con tu dedo pulgar tocar la parte del antebrazo, aquí no lo estoy consiguiendo,
Entonces, decían que tú podrías ser propenso a heredar síndrome de Down a tus hijos. ¿Por qué? Porque tenías esta condición característica de elasticidad aumentada de las extremidades. ¿De acuerdo? En aquel entonces yo sí pude, yo no sabía, pero siempre me quedó esa duda de como para qué estaban haciendo eso de que a ver si era uno elástico, ¿no? Digo, ¿qué me quieren mandar a un circo o qué? Pero no, ya después con el tiempo, sí, la risa. Digo, ya después lo entendí que era una prueba específica que se hacía para generar para poner ahí en el posible transferencia del síndrome de Down a su descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay una gran cantidad en aquel entonces era, digamos, pruebas empíricas, ¿de acuerdo? Que algunas veces funcionaban, algunas veces no sé. Ahorita ya pues, tenemos los mecanismos de detección a nivel laboratorio específicos para detectar todo este tipo de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, no hace falta este tipo de pruebas. A lo mejor sí, como una primera aproximación, pero después, pues, necesitamos hacer un análisis biométrico, químico, de laboratorio más específico, incluso a nivel biología molecular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues, el material lo voy a subir, ¿de acuerdo? Yo creo que sí nos hizo falta ver un último pedacito, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con algunas condiciones de estas alteraciones del material genético, que son las mutaciones, y su aplicación directa en la agronomía. Entonces, lo voy a retomar el día de mañana y ahí mismo ya viene el enlace, ¿de acuerdo? Ahí, si lo vieron al final del temario, ahí viene ya el enlace con el siguiente tema, que es genética de poblaciones. Entonces, ¿por qué es importante todo este tipo de cuestiones para la genética de poblaciones, sobre todo en el campo de la agronomía y de la producción pecuaria? ¿Sale? Entonces, ahí va a estar el material, y pues obviamente la actividad del día va a ser que investiguen algunas de estas condiciones, ¿de acuerdo? Que vienen ahí en la tabla, en el cuadro del material. Espero ahorita, si reaparece el internet de aquí de la escuela, pues subirlo. Cualquiera de ellas, ya sea síndrome de Down, Klinefelter. Por favor, no todos hagan el síndrome de Down para que haya variación, ¿no? Porque si no voy a leer 30 y tantos trabajos acerca del síndrome de Down, pues no, busquen algún otro síndrome que esté más relacionado directamente con la agronomía. ¿Sale? Se nos va a desconectar. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho y nos vemos por aquí. ¿Sale? Hasta luego. Hasta luego, profe.